Así que esta semana he estado enseñando acerca de que en tu espíritu nació de nuevo, cuando fuiste salvo, se te dio la fe sobrenatural de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Puedes decir que la salvación no es de ti, pero también puedes decir que la fe tampoco es de ti. No naciste de nuevo al poner tu fe humana en Dios, sino que Dios literalmente tuvo que impartirte su fe para que pudieras creer y recibir salvación porque estás creyendo en un Dios que aquí nunca has visto. Estás creyendo que irás a un cielo que nunca has visto, crees que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, nunca lo has visto. Tú con tu fe humana no puedes creer en cosas que no puedes ver o comprobar de alguna manera física tangible. Pero cuando naces de nuevo, estás creyendo por cosas que no puedes comprobar simplemente con una fe natural. Tiene que ser una fe sobrenatural. ¿De dónde proviene esto? Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene su fe. Y cuando escuchaste la verdad, dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios literalmente desata esta fe sobrenatural en ti y te hace nacer de nuevo. Y una vez que recibiste la salvación, no se va. Gálatas 5, 22 y 23 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tu espíritu nacido de nuevo tiene fe en él. Y también ayer estuve compartiendo en Romanos capítulo 12, versículo 3, la última frase que dice que conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, no una medida de fe. No es como si yo tuviera una gran fe y alguien más la tuviera débil. Y ve, la gente dice cosas como estas todo el tiempo. Ahora bien, es verdad que una persona puede operar con más fe, podría usar su fe mejor que otros, pero la verdad es que cada uno de nosotros, quienes nacimos de nuevo, se nos dio la medida de fe. Solo hay una medida y todos tienen la misma fe. Y mira lo que Pedro dijo en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Esto es algo que ya tienes. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Tienes la misma fe igualmente preciosa. En el griego, eso significa que tienes una copia exacta, una fe idéntica a la que Pedro tenía. Pedro tenía fe. Él operó tanto en fe que cuando iba caminando su sombra bendecía a la gente. Eso es en el libro de Hechos capítulo 4, donde su sombra tocaba a la gente y eran sanados. ¿Sabías que tú tienes esa misma clase de fe en tu interior? Y alguien podría decir, pues yo no creo eso. Bueno, otro versículo que usé es Filemón capítulo 1, versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y la palabra conocer aquí significa aceptar o admitir la existencia o la verdad de ella. Si estás diciendo, pues yo no tengo esa misma fe que Pedro tuvo, entonces no lo estás reconociendo y tu fe no va a ser eficaz. Primero que nada debes comenzar con creer que la tienes. No sé exactamente cómo usarla, puede que no entienda todo, pero creo que tengo todo lo que Jesús tuvo. Él me lo dio a mí, tengo la fe de Cristo en mi interior. Déjame usar este pasaje en Gálatas capítulo 2 y en el versículo 20. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Observa que no dijo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo al poner fe en el Hijo de Dios. No, es vivir por la fe del Hijo de Dios. Hay una diferencia entre tener fe en Dios y tener la fe de Dios. Hombre, eso es importante, y algunas personas piensan que simplemente le estoy dando mucha importancia al significado de las palabras.
Pues todo el libro de Gálatas se escribió basado en la palabra semilla en singular y no en plural semillas. Aquí está amplificado en Gálatas capítulo 3 que la promesa fue hecha a Abraham y su semilla en singular, y luego dice que es una persona, Cristo. No semillas en plural, no la nación judía que provino de Abraham. Entonces todo el libro de Gálatas se desarrolló tomando como una sola letra en una palabra. Te digo de que la palabra de Dios es certera hasta el más mínimo detalle, y es importante aquí cuando dice que Pablo dijo, estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios, no fe en el Hijo de Dios. Ahora entiendo lo que la gente quiere decir cuando dicen, hombre, tengo fe en Dios. Entiendo eso, pero también es preciso para el entendimiento de estas cosas reconocer las cosas buenas que están en ti. Tienes que reconocer que no solamente tienes fe en Dios, sino que tienes la fe de Dios. Se te dio en la salvación. Déjame leerte algunos versículos para darte este contexto. Verás cuán importante es reconocer que tienes la fe de Cristo, no solo fe en Cristo. Aquí en Gálatas capítulo 2, en el versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En otras palabras está diciendo, Pedro, eres un hipócrita. Tú no vives de acuerdo a estas leyes y sin embargo estás mandando a todos los creyentes a que vivan según estas leyes. En fin, no me voy a tomar el tiempo para explicar eso, pero en el capítulo 10 del libro de Hechos puedes leer acerca de lo que Pedro había hecho ahí. En el versículo 15 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo. Observa la terminología, por la fe de Cristo, no fe en Cristo. Repito, no me voy a poner a decir que está totalmente equivocado que una persona diga, hombre, estás justificado por poner fe en lo que Jesús hizo. Pero estrictamente hablando, no solo es fe en lo que Jesús hizo, sino que recibes la clase de fe de Dios y usas su fe. Estás justificado por la fe de Jesucristo. Hay una gran diferencia. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. En fin, está hablando de otro punto, pero en el proceso hay 3 veces aquí mismo donde habla acerca de ser justificados por la fe de Cristo. Y somos justificados por la fe de Cristo. Y luego Pablo dice en el verso 20 que, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No solo fue su fe. No es que tú tengas cierto nivel de fe y que yo tenga un cierto nivel de fe. No. Cuando naces de nuevo, se te dio la medida de fe. Romanos 12:3. Se te dio la misma fe que Pedro tenía. Él dijo en 2 de Pedro capítulo 1 verso 1, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, idéntica, la misma cantidad de fe que yo tengo. Tú tienes la misma fe que Pedro tenía cuando iba caminando y su sombra hizo libres a las personas de sus enfermedades y dolencias. Y también Pablo dijo, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que él tenía la fe de Jesús. No solo era la fe de Pablo. No solo tengo la fe de Andrew, tú tienes tu fe. No, nos fue dada la fe del Hijo de Dios. Tú tienes que recibir eso para poder nacer de nuevo. Si Pablo tenía la fe del Hijo de Dios, que es precisamente lo que dice en Gálatas 2:20 y Romanos 12:3, si solo hay una medida de fe, entonces, ¿qué crees? Tú tienes la misma fe que Pablo tenía, la misma fe que tuvo Pedro, la misma fe que yo tengo, la misma fe que cada creyente tiene, ya sea que la use o no. Ya sea que la reconozcan o no, todos los creyentes nacidos de nuevo tienen la fe del Señor Jesucristo en su interior. Y esta es una de las razones por las que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 12,
De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La razón por la que podemos hacer las obras que Jesús hizo es porque tenemos la fe de Jesús. Eso es tan profundo. Y ve, cuando yo entendí esto, ahora no entendía muchísimas cosas acerca de la fe. Voy a estar hablando más acerca de esto, pero muy rápidamente déjame mencionar que la fe se activa con la voz. Podría darte muchas escrituras sobre eso. Salmos capítulo 91, verso 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. No te beneficia en nada si no lo dices. Dios creó los cielos y la tierra y decretó la existencia de las cosas. Cuando Jesús maldijo a la higuera y sus discípulos estaban asombrados y dijeron, ¿cómo sucedió esto? Él dijo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hay muchas escrituras sobre esto. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ahora ve, yo no entendía ninguna de estas escrituras. Pero cuando comencé a comprender que yo tenía la fe del Hijo de Dios en mí, yo no sabía cómo funcionaba. En ese tiempo no entendía la importancia de mis palabras, así que decía cosas que eran contrarias a lo que en realidad quería. El doctor decía, esto es lo que tienes y así se va a tratar y esto es lo que va a suceder en tu vida. Y yo no era tan listo. No tenía suficiente conocimiento de la palabra de Dios, que me dañaba con mi propia lengua, y así que repetía lo que el doctor dijo, y eso me obstaculizaba y evitaba que esta fe que tengo funcionara. Entonces es importante que continúes aprendiendo estas cosas. Pero mi punto es que una vez que entendí que tenía la fe del Hijo de Dios, no sabía dónde estaba, no sabía cómo usarla, no sabía las leyes que gobiernan a la fe. Había muchísimas cosas que tenía que aprender, era muchísimo, pero hizo una gran diferencia simplemente saber que estaba aquí en alguna parte. Sabes, una ardilla vieja y ciega ha de encontrar una bellota de vez en cuando si no deja de buscarla. Y así es como me sentía. Dije, sé que está aquí adentro en alguna parte. Y de repente, simplemente comencé a creer y a tener la expectativa de que iba a ver la fe de Dios en acción. No sabía cómo hacerlo, pero simplemente saber que estaba aquí y que Dios dijo que yo tenía la misma fe que Pablo usó, esa misma fe que Pedro usó, la misma fe que Jesús usó, comencé a tener una expectativa y mi fe comenzó a desarrollarse. Simplemente reconocer que estaba ahí, aceptar y admitir que existía, que ya estaba aquí. No tenía que obtenerla, que no era un cristiano de segunda clase, que solo se me había dado una fe diminuta, mientras que otras personas tienen una fe grande. Otras personas podrían haber desarrollado su fe, podrían haber usado más su fe, pero tenían la misma fe. Ese no es un problema. No tienes un problema de fe. Si has nacido de nuevo, si creíste el mensaje de que Jesús murió por tus pecados y si has aceptado que tiene la misma fe que resucitó a Jesús de entre los muertos en tu interior, no tienes un problema de fe. Tienes un problema de conocimiento. Primero que nada, no estás reconociendo lo que tienes y por lo tanto no estás viendo que se manifiesta. Déjame compartirte esto en Efesios capítulo 1 y en el versículo 14, Pablo comienza a hacer una oración por los efesios y dijo, déjame saltar hasta el versículo 15 donde comienza en esta oración. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sabes, antes de leer el siguiente versículo es a donde quiero llegar en realidad, pero déjame decirlo de esta manera. Si ahora mismo te dijera, quiero que escribas una oración para la gente 2000 años en el futuro. Si el Señor se tardara en venir y todavía estuviéramos aquí por otros 2000 años y fueras a escribir una oración por esas personas, escribir una oración y ora por esas personas a 2000 años en el futuro, ¿cómo le escribirías? Variaría porque hay muchísimas personas viendo este programa, pero te puedo asegurar que he escuchado a miles y miles de personas y es algo así como, oh Dios, derrama tu espíritu, haz algo nuevo, toca a estas personas, actúa, oh Dios, envía un avivamiento. Y todo se trata de que Dios haga algo. La oración de Pablo no se trata de que Dios les dé algo nuevo.
Se trata de que Dios abra sus ojos a lo que ya tienen. Y aquí estamos 2000 años después leyendo esta oración, y si pones atención, no está orando para que recibas algo nuevo, sino para que tus ojos se abran ante lo que ya tienes. Esto encaja perfectamente con Filemón capítulo 1 versículo 6 donde dice, la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. La palabra conocimiento significa aceptar o admitir la existencia o la verdad de algo que ya existe. No está orando para que recibas algo nuevo. No necesitas algo nuevo. No necesitas que Dios envíe fe y te dé más fe. Lo que necesitas es creer que ya tienes la fe del Hijo de Dios. Comenzar a aprender a cómo cooperar con ella, aprender las leyes de la fe, como las leyes de las palabras, que la fe se activa con la voz, que recibirás lo que digas y que la fe sin obras es muerta. Tienes que actuar en acuerdo con lo que dices que crees, y tienes que aprender todas estas cosas. Si tienes un problema de fe es porque tienes un problema de conocimiento. Así que recuerda todo eso. Aquí está haciendo esta oración y mira esto en el versículo 18. Él ora, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales sobre todo principado y autoridad, etc. Pablo está orando para que veas lo que tienes, la supereminente grandeza de su poder, y luego dice que el mismo poder que resucitó a Jesucristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Si de alguna u otra manera pudieras poner algún tipo de medidor a las manifestaciones del poder de Dios, y si pudieras mostrar de alguna manera los diversos grados del poder de Dios, sabes, la creación del universo ciertamente tendría que ser una de las más grandes manifestaciones del poder de Dios que se ha dado. Pero yo creo que resucitar a Jesús de entre los muertos fue la mayor muestra del poder de Dios que ha existido o existirá. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando Él creó los cielos y la tierra no había oposición. No había ningún diablo que estuviera resistiéndose ni peleando en contra. Pero cuando Jesús se levantó de la muerte, te aseguro que todo demonio del infierno estaba en marcha para evitar que eso sucediera, porque esa era la cuestión principal. Eso fue lo que marcó el destino de Satanás. Así que había oposición y sin embargo Jesús se levantó de la muerte, destruyó las puertas del infierno. Hombre, las tumbó por completo, arrebató las llaves de la muerte y del infierno. Todo demonio del infierno, el diablo mismo estuvo ahí para resistir esto y sin embargo Jesús lo venció. Así que esa fue la manifestación más grande del poder de Dios que ha habido o habrá. Y aquí dice que es el mismo poder que ya tienes. Está orando que tus ojos sean abiertos a lo que ya tienes, la supereminente grandeza del poder que ya tienes. Es el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte. Tú tienes el poder de resurrección en tu interior. No necesitas más poder, no necesitas más fe, necesitas descubrir lo que ya tienes. Y uno de los más grandes obstáculos para esto es todo lo que estoy enseñando. La gente dice, si yo tuviera ese poder lo sabría. Das por hecho que lo sentirías, que tendrías escalofríos por toda la espalda o que habría alguna forma física o emocional en que pudieras tener contacto con todo esto. ¿Sabes? La próxima semana hablaré sobre esto, pero no. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No puedes usar la carne para discernir lo que es verdad en el ámbito espiritual. No puedes guiarte por lo que ves en el espejo, ni lo que sientes en tus emociones para creer lo que tienes en el espíritu. Simplemente debes tomar en cuenta que esto es lo que dice en la palabra de Dios y tienes que creer lo que esto dice. Y dice que tienes el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos en tu interior. No está por allá arriba y tengas que orar para que descienda.
Ve, esta falta de entendimiento de lo que estoy diciendo ha hecho surgir muchísimas doctrinas raras en el cuerpo de Cristo, donde profesan que hay demonios en los lugares celestiales que están bloqueando nuestras oraciones para que lleguen a Dios. Así que hacen que personas se unan para orar e intenten abrir camino hacia Dios para que las oraciones puedan llegar al cielo. Frecuentemente citan Daniel capítulo 10 para basar esa clase de fe. Pero, ¿sabías que hay una enorme diferencia entre Daniel y nosotros? Daniel no tenía el Espíritu de Dios viviendo en su interior. Jesús no había resucitado de la muerte, no había provisto estas cosas. Entonces sus oraciones estaban bloqueadas para que llegaran a Dios, pero ahora Dios ya ha descendido, y Dios mismo vive en tu interior si ya has hecho a Jesús tu Señor, y no tienes que hacer que tus oraciones atraviesen la atmósfera para llegar a Dios. Esta es la razón por la que inclinas tu cabeza cuando oras, para que puedas mirar a Dios. Él está aquí mismo y dices, Padre, ve. No es necesario que tus oraciones atraviesen el techo. Tú no necesitas que tus oraciones vayan más allá de tu nariz. Dios vive en tu interior. Tú tienes el poder de resurrección, tienes la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que Pablo dijo, que él tenía la fe del Hijo de Dios. Si Pablo la tenía y solo hay una medida de fe, entonces tú tienes la fe del Hijo de Dios. Tú no tienes un problema de fe, tienes un problema de conocimiento, no sabes lo que tienes. Y es por eso que te estoy compartiendo estas verdades acerca de quién eres en el Espíritu. Esta enseñanza sobre espíritu, alma y cuerpo transformará tu vida